llegando las personas que vayan viniendo, porque es la hora y nos gusta empezar puntualmente. A ver, ¿podemos escuchar? Venga, gracias. Pues nada, bienvenido a todos los seguidores del Faro y a las personas que vienen de nuevo hoy, por primera vez, y a los concejales de gobierno, que hay aquí unos poquitos, al señor juez, a Juan, en fin, a todos, porque no puedo saber los nombres de todos los que venís de vez en cuando. Bienvenidos todos. Sabéis que cada 15 días hacemos conferencias que son gratuitas y que recibís la información. Hoy tenemos con nosotros a Juan Díaz Ortuño. Él nos va a hablar sobre la resiliencia ante el cambio climático. Él es geógrafo, periodista y escritor de turismo. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias, espero merecerlo al final de la intervención, me lo dice. Agradecerles a todos ustedes su asistencia, al Faro de la Santería la invitación, y a Isabel pues, que aguante mis neuras, porque cuando ella quería publicar cosas yo decía, corta, eso no tampoco. En fin, el día 11 de junio estaba aquí el doctor Roque Company hablando, y como lo dice entonces lo recuerdo ahora, al ver su espíritu crítico, porque ya está bien de aguantar, cogemos todo lo que nos dicen y lo procesamos como si fuera verdad. Y él precisamente planteó una disertación hablando del CO2 porque no le casaba nada de lo que se decía. Bueno, a él ni a nadie. Lo que pasa es que como esto es cuestión de fe, uno se lo cree o no se lo cree, y estamos ya como en la religión. Entonces hoy yo voy a hablarles de estas cuestiones relativas a este tema y todo lo que se me ha ocurrido preparar y plantear. Por si acaso no quieren aplicar el espíritu crítico, les adelanto que me lo he sometido todo a falsación para que todo lo que les cuente tenga la máxima realidad posible y la verosimilitud. Y el tema viene a cuento porque acabamos de pasar un verano, va a ser un verano otoño, bueno, estamos dentro de las 3 últimas semanas del verano. Ha sido un verano interesante, ha hecho el calor que ha querido hacer porque correspondía al mes de agosto, alguna dana por ahí sorpresiva que nos ha asustado. Hace un momento decía un amigo que había salido de casa lloviendo, ya vuelve a decir el sol y demás. Y el tema está de vigencia y de actualidad porque les adelanto al público, pero vamos, los días 22 y 23 de septiembre se va a reunir en la ONU la cumbre del futuro y se va a crear la figura, y a todos los países que les ha pedido, la figura del defensor de las generaciones futuras, porque la cosa, la verdad es que no pinta bien, no quiere decir que pinte mal, pero la verdad es que tenemos una situación interesante. Por eso lo más importante es lo que les contaba, que hay que aplicar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptación ante lo que ocurre. En eso, pues Benidorm tiene bastante hecho a su favor, sobre todo porque históricamente esta ciudad se ha reinventado cada 10 años, de cada década, y siempre ha ido bien. Bueno, pues esto es cuestión de reinventarse y de seguir adelante. Y esto viene a cuento de que tenemos un plan municipal de adaptación al cambio climático. Esas dos palabras a mí me cuesta mucho pronunciarlas, incluso mezclarlas me da náusea, porque si el clima es dinámico y cambia, el cambio climático es una redundancia absurda. Pero bueno, allá cada uno, como yo digo, esto es cuestión de fe, uno se lo cree o no. La verdad es muy distinta, la verdad es que sí, pero cada uno puede hacer lo que quiera. Tengo 5 ideas como partida, que son los 5 temas que voy a desarrollar en esta charla que pretendo compartir con ustedes. La primera es que el sistema atmósfera-tierra está alterado. Yo le llamo alteración del balance energético del planeta, perdón, ustedes llámenle como quieran, y es un problema. La segunda cuestión es que tenemos muchos más problemas que afectan al medio ambiente en el planeta Tierra. La tercera cuestión es que la especie humana, en mayor o menor porcentaje, mayor o menor proporción, es la causante. De esto no cabe duda, pero me da lo mismo que sea un 1% que un 100%, pero en todos estos puntos está la especie humana por el medio. La cuarta es que el CO2 no es el malo de la película. Yo ayer a un compañero le decía que era un simpático del concepto. El CO2 lo necesitamos, sino que va a ser de la cerveza o de la Coca-Cola. Y la última cuestión es que en Benidorm lo estamos haciendo muy bien, muy bien, muy bien, y ustedes verán ahora especialmente desde la primavera de 2015. Les invito conmigo a que pongamos al planeta ante el médico y que nos diga qué es lo que ocurre, con el permiso de los doctores en la sala. Los problemas ambientales que tenemos son muchos y variados. El primero es el calentamiento global. Aquí sí que digo calentamiento, yo no digo la segunda cuestión, pero sí que tenemos un problema porque hay una alteración climática evidente que la estamos contemplando y soportando a diario. Hay
primera es la deforestación o agricultura insostenible y una sobreexplotación maderera muy importante que está afectando muchas cosas. Preparando esta charla me encontraba con cosas, el diario Información, por ejemplo, del día 26. Alicante se convierte en la tercera provincia más árida de la península. Luego algo está pasando, les guste o no les guste, que esto ya digo, que no es de hoy, y lo digo así realmente, no es de hoy. En 1928 la prensa satírica ponía al sol ante el juez, con permiso, y el juez le condenaba, si no remetía inmediatamente su acción, a varios eclipses. Era el chiste de la época en aquellos días, ¿no? Y sobre todo estas dos señoritas iban a la playa y decía, ¿por qué vas a la playa y no te bañas? Dice, porque si llevo menos ropa que con el bañador, entonces, ¿no? O sea que eso de pasar calor es algo tradicional. Y antes me comentaba una señora que había visto que se había compartido en redes sociales, ¿no? En el año 57, 50 grados y tal, lo que es evidentemente mentira, es sencillamente una información que publicó un determinado semanario español, que se llamaba El Español, por más señas, porque además no daba ningún dato de dónde era, dijo que en un lugar de La Mancha. Vaya usted a saber dónde era, le faltaba decir de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Lo que sí es cierto, en ese punto de la temperatura es que el récord de temperatura es de 47,8 de España, el récord oficial, del 14 de agosto de 2021, en la estación de La Rambla, en Córdoba, al lado de Montoro, pero no es Montoro el que tiene el récord, ¿eh? O sea, hay sitios donde hace más calor que en Montoro, y aquí en la provincia de Alicante el récord lo tiene Alcoy, donde hace un momento me decían que estaba lloviendo bastante bien. La deforestación, como les decíamos, la pérdida de biodiversidad, que es algo que estamos consiguiendo entre todos, el consumo abusivo, más que nada porque reciclamos mal y las materias primas, nos guste o no, son finitas, la producción de residuos, que es un apartado importante, la población mundial por su disposición y por las migraciones, y aquí también me gustaría hacer un breve alto en el camino, porque la población nos ha dado por irnos a vivir siempre en las zonas de costa, estamos dejando los interiores vacíos y estamos hablando de la España vaciada, aquí habla también de la España rellenada, y en cuanto a las migraciones estamos viendo un problema importante y lo tenemos a los pies. Yo me acuerdo en la primavera de 2015, Mario Gaviria, el salvador del Ayuntamiento de Benidorm, advirtió del gravísimo problema que teníamos con África. Nadie se rasgó las vestiduras. Espero que por repetirlo yo hoy nadie se las vaya a rasgar, ¿no? Porque tenemos un problema gravísimo con África. La vemos en los mapas y África es muchísimo más grande de lo que aparece en los mapas. Nosotros somos muy pequeños y en África está pasando muchos problemas desde que están acabándose con distintos tipos de cultivos. No hay cacao, van ustedes ahora mismo a buscar soja de cacao y no lo encuentran, o incluso cacao en muchos sitios, porque en determinados países africanos están quitando el cacao porque la minería del oro les reporta mucho más beneficios y están destruyendo el ecosistema de las tierras, y luego los terminaremos viendo en una patera de las que utilizaban para pescar, porque hemos firmado un acuerdo con la Unión Europea que les impide pescar. Si no pueden pescar, no pueden comer, y han descubierto dos cosas que decía Mario Gaviria: el teléfono móvil vía satélite y la televisión por satélite. Han visto cómo vive Europa, está más cerca que Estados Unidos, y que venga uno, aunque lo pase mal, llama a otro para que le acompañe, y el efecto llamada es terrible. Y mientras tanto estamos haciendo inversiones ridículas en África para que se queden, cuando no va a resultar absolutamente nada. Problema de la descolonización, lo que ustedes quieran, problema de la no industrialización de África, y en estos momentos el gravísimo problema que tenemos es que África la domina China, la controla Putin, y el sátrapa de Marruecos nos envía lo que quiere. O sea que tenemos un problema grave para hacernos ver, y la población mundial en estos momentos, los 8.700 millones del planeta, no se representan un problema. Al planeta le caben unos 15.000 millones y nunca vamos a llegar a 15.000 millones. En el año 2080 estaremos en los 1.410, 1.400 millones de habitantes y empezaremos a descender. Veremos lo que pasa, como entonces no estaré, pues también hablaré de lo mismo. Pero hoy se lo quería contar, porque la población mundial es un problema, y finalmente la falta de conciencia ambiental. No tenemos ninguna, ¿no? Y además, reconozcámoslo, nos gusta mucho ir de progres por la vida, pero no tenemos absolutamente ninguna. Cuando les planteaba esta conferencia, hablando con Isabel, había un concepto que ya me decían: ¿vas a hablar de cambio climático? Pues sí, voy a hablar de cambio climático, porque esto es un concepto referido a cambios, como dice, a largo plazo, ¿no?, en los patrones climáticos. Cambios que se están produciendo actualmente. Hoy mismo en los medios de comunicación teníamos un problema en la Antártida, que ya los patrones climáticos de la Antártida han cambiado, y lo decían en la estación polar Juan Carlos I, que del año pasado a este les han cambiado todos los patrones. Está cambiando, guste o no, algo está ocurriendo. Como les decía, una alteración en el balance energético del planeta y todo lo que ello conlleva. La temperatura media de la Tierra es ahora entre 1,1 y 1,5 grados más alta que a finales del siglo XIX. Eso no cabe ya más ni a duda. La Tierra es un sistema, y todo lo que pasa en la teoría de la mariposa, la teoría que ustedes quieran, está pasando, está funcionando. El cambio climático afecta a las personas en
tiempo es algo sencillo, elemental, es lo de hoy. Es el estado de la atmósfera en un momento dado y en un lugar determinado. Y en un momento dado significa a una hora dada. O sea, a las 11 de la mañana es distinto el tiempo que a las 6 de la tarde. De eso no cabe duda. Además, el tiempo cambia. ¿Y qué es el clima? El clima es la sucesión estadística de tipos de tiempo. Teniendo claros esos dos conceptos, ojo, el tema del clima lo comparamos con los 30 últimos años, ni siquiera con otros más lejos, porque cambia tanto que tengamos que tener claro. Cambia, cambia y cambia. Por lo tanto, insisto, decir cambio climático es una inmensa chorrada. Decirles que gracias a ese estudio estadístico de los tipos de tiempo hemos llegado a determinar los tipos de tiempo que tenemos en cada uno de los lugares de la Tierra, y este fue el señor que hizo el primero. Era un austriaco, Alexander Georg Sapan, y que hizo el primer mapa. Y con ese mapa empezamos a funcionar, ¿no? Estos son los tiempos de clima que hay. Pero el que le debemos todo, y fíjense la fecha, en 1884, es Vladimir Köppen. Era un alemán, pero su padre se había ido a trabajar con Catalina de Rusia, a Catalina la Grande, y allí nació, pero él siempre quiso ser alemán y volvió a su país. Hizo el primer estudio de los tipos de clima del mundo, que sigue aún vigente. Nosotros somos CSA y así estamos, desde 1884, calificado así: clima mediterráneo. Es el clima del matorral, es el clima también del matorral chileno, es del chaparral californiano, es el Faibor de Sudáfrica, es el Maidol de algunas partes del sur de Australia. Es un clima muy típico. En el caso de Benidorm tenemos alguna singularidad específica, pero somos de este tipo de clima. Es decir, que llueve poco, pero llueve poco históricamente, nunca ha llovido mucho, siempre ha llovido muy poco, muy poco, muy poco, y cuando llueve pues puede ocurrir como puede en cualquier momento, que una dana, antes llamábamos la gota fría, pero ahora ya de presión aislada en niveles altos, se forma una vaguada, tenemos una dana y cae, como decía el profesor Lucina, se abren las cataratas del cielo y nos cae todo, y por nuestra estructura particular pues llega donde tiene que llegar y produce lo que tiene que producir. El protagonista de esta charla no es el hombre, ¿eh? No, es el planeta. A ver si lo tenemos claro algún día, que nosotros no somos los protagonistas. Estamos aquí de real tirados. Y para hablar de este tema del planeta, cogemos una unidad que es el eón, que es una forma de medir en la historia del planeta, el tipo del tiempo, y hemos dividido la historia de nuestro planeta en eones. Hay 4 eones hasta el momento. El planeta sabemos que tiene 4.600 millones de años, y hemos visto todas las fases por las que ha pasado, ¿no? Nada más formarse el planeta, al poquito de formarse en el periodo Edipo, llegó otro, le dio un golpe, se formó la Luna. La Luna se aleja del planeta Tierra, no va a significar muchas cosas. Últimamente se está viendo si la ralentización de la corriente del transportador oceánico de calor está bastante afectado por la Luna o no. La Luna se aparta 4 centímetros al año, no lo sabemos aún, pero se está estudiando. En esos 4 periodos, el que nos interesa ya es el periodo protozoico, que es cuando empieza a haber una atmósfera oxidante, cuando empieza a haber oxígeno en la Tierra, ¿no? Y ya nos llevamos al periodo fanerozoico, que es el periodo ese de la canica azul, que todos vemos ahí, tan bonita la Tierra, tan redonda, tan interesante. La Tierra no es nada interesante de redonda, ni nada, es un pedrusco tremendo que está ahí. Como pueden ustedes ver, el polo norte es apuntado hacia arriba, el polo sur es plano. Por eso cuando a veces la gente utiliza unos programas que hay informáticos para decir que están a disposición del público, ¿no? De las universidades los tienen ya más aplicados en más, cuánto va a subir el nivel del mar, como los programas utilizan la Tierra como plana, pues cualquier día pueden encontrarse ustedes que vienen aquí y el nivel del mar va a crecer 14 metros en Benidorm, en ese momento que la Tierra es redonda para, digamos, para la arquitectura, absolutamente nada más. La Tierra cuando gira, gira así, más o menos, y ahí se ve un trozo de África que está muy levantado, después hay un hondo bastante profundo en medio del Atlántico, está América, los Andes que están levantados, América del Norte está más hundida, el Pacífico, como pueden ver, es inmenso, tiene zonas elevadas y zonas hundidas, y sobre todo cuando lleguemos a la zona del subcontinente indio, verán que hay un profundo valle ahí, en color azul intenso, que ahí el mar está hundido casi 400 metros con respecto a la vertical. Cuando uno va en el barco no nota esos 400 metros, no se cae en un tobogán y demás, pero así es el planeta Tierra. Ahí está el cuerno de África, que se puede ver, y ya otra vez que África está bastante levantada y llegamos a Europa. Ese es como funciona el planeta y no es la caricatura. Bueno, pues de este periodo que estamos aquí viendo, ¿no? En el Paleozoico, que es
fases en que se divide cuando hay un solo continente, cuando se divide en dos, a la división actual que tenemos, que ya ocurre en el Cenozoico, ahí tenemos referencias y tenemos datos de cómo ha sido la temperatura de la Tierra en los últimos 64 millones de años, cómo ha sido la temperatura de la Tierra y la cantidad de oxígeno que había. Tenemos esos datos. En estos momentos estamos en un periodo más cálido, estamos aquí al final ya nosotros de este periodo, porque seguimos contando, y hemos visto, ahí podemos ver la gráfica, tienen ustedes cómo ha sido la temperatura y la cantidad de oxígeno que ha habido en el planeta Tierra a lo largo de todos esos años, ¿no? O sea que nos estamos manteniendo ahí bastante bien y cuando hablamos de algo sabemos de lo que hablamos. Y ahí es donde viene el balance energético del planeta. El balance energético del planeta es algo que el doctor Company, cuando dio su charla el día 11, le llamaba la atención porque es de lo que vamos a hablar del efecto invernadero. El balance energético del planeta es algo que en estos momentos está alterado, como decíamos, y es lo que permite también la vida en el planeta. El planeta Tierra, que lo tenemos aquí, como digo ahí, como todo cuerpo que se calienta, recibe radiación solar, emite parte de esa radiación térmica, pero al ser su temperatura mucho menor que la solar, emite radiación infrarroja por ser un cuerpo negro. Esto es un principio que podemos conocerlo todos porque está ahí y no va a cambiar. Pero la energía infrarroja emitida por la Tierra es atrapada en su mayor parte por la atmósfera y reenviada de nuevo a la Tierra. Bien, pues vamos calentando y recalentando. Este fenómeno es lo que se llama efecto invernadero y garantiza las temperaturas templadas del planeta. Si no hubiera este fenómeno, la temperatura del planeta sería menos 15 grados centígrados. Cultivar melones a menos 15 grados centígrados es bastante complicado. Gracias a ese calentamiento del efecto invernadero del planeta terrestre, nos encontramos con que es posible la vida. Estamos en una temperatura media del planeta de 18 grados centígrados, 33 grados más de lo que sería la temperatura del planeta si no existiera el efecto invernadero. O sea que muchas veces hay que tener las cosas claras antes de hablar. Y ya en matemáticas puras, pues nada, explicarles pues, que se absorben 161 de radiación solar, vatios metro cuadrado, el efecto invernadero de la atmósfera recibe 333, y después si se pierde, suman ustedes 1780 y 396, resulta que hay un saldo en estos momentos de casi un vatio por metro cuadrado de calentamiento. O sea que sí que nos estamos calentando, ¿no? Esto es el ejemplo de cómo entra la radiación, cómo actúan las nubes, porque las nubes no son vapor de agua, el vapor de agua no se ve, las nubes son cristales de hielo y microgotitas de agua con polvo, que son los núcleos de condensación que al final agregan y puede producirse la lluvia. Por eso, como las nubes tienen vapor de agua, que es el gas de efecto invernadero más importante que hay, que ustedes oirán hablar muy poco, porque es mejor echarle la culpa al CO2, pues entonces nadie habla de él y hablan de otras cosas. Pero ahí está el balance energético del planeta, para que vean que estamos absorbiendo entre 0,5 y 1 de media y posiblemente podamos absorber más. El efecto invernadero. El efecto invernadero natural, como pueden ver aquí, a ver si consigo hablar, esta es la radiación solar, la cantidad, la que se refleja y la que sale a la atmósfera y la pequeña que vuelve. Estas dos son las que están alteradas por el efecto de la situación en la Tierra en estos momentos, ¿no? En muy poco dejamos que salga despacio y se realimenta el sistema de flujo. En la Tierra luego tenemos un exceso de calor, que es lo que está haciendo. El primero que dijo que esto era posible fue este señor, un francés, Joseph Fourier, que escribió un libro donde decía que algo estaba pasando en la Tierra. En el año 1820, Fourier calculó que un objeto del tamaño de la Tierra y con la misma distancia al Sol debía ser considerablemente más frío, como les he dicho, los cálculos actuales es de menos 15 grados bajo cero, y sugirió que algo en la atmósfera estaba actuando como una manta aislante. Entonces aquí pues medio mundo se puso a trabajar en qué podría ocurrir con eso. Decirles que todo planeta del sistema solar que tenga una atmósfera tiene efecto invernadero. Vale que el nuestro es muy bueno, esos 33 grados son maravillosos y demás, pero decirles que en Venus la diferencia alcanza los 466 grados. O sea que el efecto invernadero existe en todos los planetas del sistema solar que tengan atmósfera. A nosotros nos gusta el nuestro porque nos viene muy bien, ¿verdad? Que vamos a contar otras cosas. Y en ese sentido, el efecto invernadero es ese que les decía, que me hubiera gustado que estuviera aquí el doctor Compagni para decirle que tenía razón en todo lo que nos dijo, se lo dije personalmente y demás. Y hablemos de los gases de efecto invernadero porque, ya les digo, le echan la culpa a uno, pero son más. El efecto invernadero es el efecto por el que los gases que atrapan el calor actúan como una
principales gases son el vapor de agua, del que nadie habla, el dióxido de carbono, al que se le echa la culpa de todo, el metano, acusan a las vacas de lo que va a pasar, el óxido nitroso, ahí a los coches no les dicen nada, y el ozono. El vapor de agua es el más contribuyente al efecto invernadero, y decirles que sin dióxido de carbono el efecto invernadero terrestre colapsaría y sería absolutamente inviable la vida en el planeta Tierra, ¿no? Y le voy a hablar ahora de mi favorito, que es el CO2. Ahí lo he puesto, es un simpático broncete que a mí me encanta porque es protagonista de muchas cosas. Y les hablo también de Eva. La Eva de mi película esta es esta mujer que les presento ahora. Se llamaba Eunice Newton-Foote. Era una sufragista famosa de las que defendían el derecho al voto, y en Seneca Falls, en el estado de Nueva York, en aquellos años, en la primera mitad del siglo XIX, cuando ella estaba defendiendo el voto de la mujer, también en Seneca Falls se celebró una convención. Ella era científica también, ella era química. Y en esa reunión pidió presentar un estudio que había hecho ante la Asamblea de Científicos Americanos, y en ese estudio le echó la culpa al CO2, por eso digo que es la Eva de mi película, ¿no? Leyó el informe ante toda la gente que allí se encontraba, todos los científicos americanos, la abuchearon y le dijeron de todo, y es cuando un científico importante como Joseph Henry lanzó su famosa frase, que después se esculpió y pidió que se publicara el trabajo de Eunice. La frase ahí está en inglés y traducida abajo: la ciencia no era de ningún país, de ningún sexo. La esfera de la mujer abarca no solo lo bonito o lo bello y lo útil, sino también lo verdadero. Esa fue la frase de Joseph Henry, y que consiguió finalmente se publicara este informe. Este que les traigo está publicado en 1884, ya se había publicado bastante antes, y esta mujer, por el mero hecho de ser mujer, le había echado la culpa al CO2, pues fue condenada al ostracismo, y hasta finales del siglo XX no se reconoció su contribución. Al que sí que se le ha reconocido la contribución es a este señor que ven aquí, que es un sueco, y a este norteamericano. Bueno, pues Svante Arrhenius lo publicó a finales del siglo XIX y Kai Calendar en los años 30. Ellos echaron la culpa al CO2, y a partir de ahí hemos dicho todos que el CO2 es malísimo, y a los invernaderos les meten unos chutes de CO2 que no vean para que ustedes coman tomates rojos y pepinos verdes. Pero le echamos la culpa al CO2 y yo sigo sin saber por qué, ¿no? Y para mí el CO2 es, pues eso, héroe y villano a la vez, y es esencial en la vida de la Tierra. El CO2 se intuye que existe aproximadamente en 1648, cuando un físico belga dice que hay algo ahí que no sabe aún qué nombre ponerle. Poco después nos encontramos que se descubre la fotosíntesis en Julio Ponsatch en 1864, y donde vemos que es la función primordial, ¿no? Los árboles toman el CO2 de la atmósfera, se queda en el carbono para la madera y nos entregan el oxígeno. Gracias a eso la vida en el planeta es posible, ¿no? A mí lo que más me gusta es esto. En 1772 el científico inglés George Perry inventó el agua gas. Yo creo que a este no le dieron el premio Nobel, porque es de los mejores, mayores utilidades que le han dado al CO2, y nadie se lo quiere reconocer. Yo hoy aprovecho en este tono mío jocoso y distendido para reconocer esa función del CO2. Tiene otras muchas más, que para qué vamos a contarlas, ya digo, el doctor Company la destacó algunas de ellas, pero yo sí que quiero señalarles de todas estas, que está en muchísimos sitios, esta, que es esencial para la industria del vino y de la cerveza. El vino, ese color que tiene el vino, ustedes lo agradecen porque lleva CO2, si no ustedes no beberían el vino porque es muy oscuro. Ayuda a evitar el proceso de oxidación, es responsable de que las bebidas tengan un sabor más agradable que desagradable, es fundamental. Yo, desde luego, siempre lo digo, yo siempre pido un aplauso para el CO2, porque me parece mentira que lo denigren y lo pongan en esa situación, cuando no es culpable de casi nada, porque junto al CO2 hay muchos gases más puñeteros, ¿no? Hoy precisamente había visto en la prensa, no sé si lo tengo, que han publicado Forbes la lista de los países contaminantes, donde China gana, a todo, pero nadie dice nada, y donde destacaba que el CO2 Forbes sigue siendo, decía que no es malo, pero sigue siendo un elemento, por el cual lo tengo, si a alguien le interesa, después se lo enseño y demás. Ya que estoy metido en este ambiente, y que ya son las 7, vamos a ir poniendo el foco en el asunto que nos compete. Esta es una gráfica de las temperaturas del planeta Tierra desde los últimos 64 millones de años, hasta 15 grados más éramos. Nosotros estamos ahora por aquí más o menos, y estas son las proyecciones de que va a pasar por la temperatura. O sea que ahí tenemos tajo donde cortar y ver estas cosas. Aquí
Aquí sí que me gustaría destacarles una cosa, porque creo que vamos a perder un par de minutos más de la cuenta. La atmósfera empezamos a darnos cuenta de lo que es en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones empiezan a volar y los pilotos encuentran cosas que antes no sabían ni que existían. Habíamos detectado algo porque cuando lanzabas un globo los aerostáticos tenían alguna dificultad, los globos sonda también, y ahí empezamos ya a tener esto en cuenta. Algo pasa en la atmósfera. Aparte, la Segunda Guerra Mundial también fue determinante para que se diera un auge importante a la meteorología. Había que desembarcar en Normandía y había que pedirle al señor que estaba ahí en una mesa de despacho que le dijera cuándo era el día D y la hora H. Los meteorólogos pincharon aquel día, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí empezaron a trabajar, ¿no? Les diré algo más de la meteorología. Cuando se hace la primera computadora era para poder calcular, la computadora ENIAC era para poder calcular la trayectoria de los misiles, pero al final terminaron haciendo predicciones meteorológicas que eran más complicadas que ver dónde iba un misil. Por lo tanto, me gustaría que viéramos algo de eso. Yo aquí les había puesto que el año 57 era el año geofísico internacional y es cuando empezamos a pensar un poquito en la atmósfera, ¿no? Bueno, pues creo que empezamos a pensar mucho antes. Esta mañana, viendo así, repasando esto, he visto que empezamos a pensar mucho antes. Ya digo, en 1950 dijimos aquí pasa algo y a partir de ahí empezamos a trabajar. En los años sucesivos se han hecho muchas cosas, pensando siempre en la atmósfera y cuál iba a ser su comportamiento, y hemos creado un montón de organismos y de estructuras para tener presente claro que algo ocurre. La guerra del Vietnam nos asustó mucho porque estábamos viendo que se producían los efectos de deforestación y eso ocurría y generaba muchísimos problemas sobre la superficie de aquel territorio. La guerra de Biafra nos enseñó que aparte de algún negrito con una barriga hinchadísima, que la estructura de la guerra sobre las cosechas era terrible y que habían problemas de toda índole. Aprendimos la contaminación cuando la guerra de Katanga. Vimos que se contaminaba con mercurio los ríos para que no bebieran agua a aquellos pobres negritos de las tribus. Y empezamos a tener consideraciones sobre el tiempo. Al mismo tiempo, la redundancia, en Estados Unidos empezaron a tener conciencia de hechos, de accidentes importantes medioambientales. Se aprobó la legislación medioambiental. La administración Nixon empezó a tener cartas en el asunto bastante importantes y la CIA en 1974 presentó el primer informe donde alertaba del cambio climático. Ese informe fue restringido para solamente el gobierno norteamericano, pero había muchísima gente ya protestando de que algo estaba pasando. Y hablando de eso, pues me he encontrado un estudio español en la época del gobierno Narváez aquí en España, del primer informe que se hace sobre la situación de sequía en las provincias de Alicante, Murcia y Almería en 1850, que ya el ponente dice, como el clima ha cambiado, pido al gobierno que empiece a actuar. O sea que en 1850 y aquí en España, perdón, 1852, la sequía fue del 51, aquí en España ya teníamos constancia de que esto estaba pasando. Todo esto es para decirles que el hombre empezó a pensar en que algo estaba pasando por una serie de concienciación medioambiental que surgió en los Estados Unidos, con libros como el de Jack Rachel Carson, La primavera silenciosa. Después hubo otros libros sobre qué está pasando con el mar, los libros sobre la población y una serie de problemas que la gente empezó a darle vueltas a todo esto. Se creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se hizo la primera Conferencia Mundial para el Clima, todo a partir del 74. Antes para nosotros no existía problema. La atmósfera revuelta, la atmósfera caprichosa, pero no habíamos hecho nada. Aquí aparecen unos personajes que me gustaría destacar. El primero es Bert Bolin, un climatólogo sueco. Los climatólogos en Noruega y Suecia han sido siempre buenísimos en este sentido. Y Bert Bolin, que no estaba contento con lo que han dicho los políticos en la primera conferencia por el clima, reunió en Suiza a un grupo de colegas y empezó a trabajar sobre eso. Igual que aquí en Benidorm, cuando se estaba haciendo Benidorm Ciudad Nueva, Mario Gobiernia reunió a los primeros pajaritólogos que se llamaban, se decían ellos mismos pajaritólogos, y en 1974 se creó aquí en Benidorm lo que se llama el Manifiesto de Benidorm, el primer manifiesto ecologista de España, al que nadie hace caso y que acaba de cumplir sus 60 años. Pero bueno, esto es una de las cosas que pasan en Benidorm. Y sobre todo Margaret Thatcher. Me gustaría destacar a esta política conservadora británica porque es fundamental en el proceso que nos ocupa. Margaret Thatcher y su fiel aliado Sir Crispin Tickle son los responsables de muchas cosas. Margaret Thatcher consiguió, primero, meter la situación de calentamiento climático en el G7, en la Academia Británica de las
creo que ha sido la persona que más ha hecho por el medio ambiente. Meter el medio ambiente en el G7 y en Naciones Unidas, eso tiene un mérito increíble y nadie se lo reconoce, ¿eh? Pero bueno, lo que nos ha traído aquí a hablar ahora precisamente es de resiliencia, lo que Benidorm voy a contarles que está haciendo las cosas y bastante bien. ¿Qué es la resiliencia? Pues es lo que nos ha traído aquí hoy. La resiliencia es la capacidad de un sistema para resistir perturbaciones y recuperarse rápidamente de ellas. Es lo que está haciendo Benidorm. Predecirlas y actuar sobre las mismas. Es un imperativo para asegurar el futuro sostenible, que es a lo que siempre nos hemos estado centrando y dedicando aquí en Benidorm. La resiliencia climática es la capacidad social, económica y tecnológica de los ecosistemas para hacer frente a un evento peligroso, una tendencia o perturbación como las que están en estos momentos cercándonos. Y la adaptación integra un grupo de procesos y acciones que ayudan a un sistema a absorber los cambios que ya han ocurrido o que se pueden predecir que ocurrirán en un futuro y actuar en consecuencia y hacernos eso, pues resilientes. El éxito de la adaptación depende de la participación activa y sostenida de todos. No es un problema municipal, estatal o transnacional, es un problema que nos compete a todos. Los gobiernos tienen que procurar medidas para poner en marcha, los organismos supramunicipales, por supuesto, y los municipales adaptar medidas, y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena porque si no, no lo vamos a conseguir. Y lo que decía es que aquí en Benidorm tenemos un plan y es el que hoy pues vengo a contarles en estos 20 minutos finales de la intervención. Es el plan de adaptación del cambio climático de Benidorm, un plan que se ha trabajado entre el Ayuntamiento de Benidorm e Ingeniería Climática y que obedece a dos objetivos de desarrollo sostenible. El 13, acción por el clima, y el 17, alianzas para lograr los objetivos, porque no es una cuestión que competa a un organismo, es una acción que nos compete absolutamente a todos. Tenemos claro en este estudio qué es lo que nos pasa en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Tenemos una modificación antrópica, culpa del hombre, el porcentaje se lo ponen ustedes, esto es lo de menos, lo que sí es cierto es culpa del hombre del balance energético del planeta. Hemos interactuado, y no es de ahora, es de hace muchos años y lo hemos fastidiado, ¿no? Hay cambios en la circulación atmosférica de latitudes medias, hay cambios hasta en la disposición en estos momentos del oleaje. Tenemos calentamiento notable del mar Mediterráneo, es un reservorio importantísimo de calor y de ahí viene siempre en otoño, cuando el mar está caliente, pues todas las gotas frías, todas las danas, y que estar atento y medirlo, ¿no? Y hay una diversidad territorial climática y efectos regionales diversos porque lo que ocurre en un sitio tiene reflejo en otro. Hemos descubierto que ahora mismo estamos en el efecto de la niña, la oscilación del sur, el niño y la oscilación del sur, y la niña se refleja en el Golfo de Rosas. En el Golfo de Rosas están preocupados por las actividades que va a tener las marejadas, porque cuando se produce el efecto de la niña, que es un enfriamiento de las aguas en torno a la zona ecuatorial, se llama el niño porque siempre ocurría en diciembre y ahora ocurre en esta época del año, algo ha cambiado, también le voy a contar más, pues se está produciendo. Los efectos que tenemos son claros, y ustedes los conocen. Está aumentando la temperatura media. Antes de yo recuerdo cuando llegaban las noches del verano, final del verano, ponte una rebequita que va a refrescar. Prolongación de la temporada cálida a lo largo del año, ahí las tienen absolutamente todas. Incremento importante de las noches tropicales, en noches que este año menos que el año pasado, pero también algunas que nos cuesta muchísimo dormir. Hay cambio en la estacionalidad de las lluvias. El otro día de retrorocina que debemos haber perdido entre un 10 y un 12% de precipitación en los últimos años. Hay un descenso de precipitaciones no generalizadas, pero algo ocurre, tenemos que hacernos ver. Hay intensificación de las precipitaciones, lo estamos viendo estos días con esas explosiones que hay. Hay disminución de episodios de frío, ya no hace tanto frío como hacía antes. Hay aumento de tormentas marinas y tornados, esto ya es más discutible. Pero verán ustedes como ahora que está cambiando la zona de la CECIP, la zona de convergencia intertropical, y a partir del día 14 llevan al Sáhara, no me quiero imaginar cómo van a salir los periódicos, pero eso los advierto. No sé si va a llover 30 o 50 litros, pero todos los modelos climáticos dicen que este mes de septiembre va a llover en el Sáhara. En el Sáhara no es que no llueva, lo que pasa es que no llueve cuando debe y no cae la cantidad de agua que debe caer, pero en todos los desiertos, aunque sea una mijita, les cae un poquito de agua, ¿no? Las nubes de tormenta son mucho más energéticas y hay aumento de la caída de rayos. Ahora mismo muchas veces el parte meteorológico nos dan en internet lo podemos ver, la cantidad de rayos que han caído y es un indicador de cómo están las tormentas, y hay una mayor frecuencia de eventos atmosféricos extremos, ¿no? Todo esto lo conocemos porque es de hoy,
objetivos de este plan, se los contamos, es renaturalizar el término municipal para ser más resilientes, mejorar la calidad de vida de la sociedad y el medio natural, mejorar el diseño de adaptación de la ciudad al cambio climático, que se ha actuado ya en algunas calles, que han visto ustedes, como la medida del Mediterráneo. Solamente los árboles del Mediterráneo consiguen bajar la temperatura en 4 grados. Imagínense si en todas las calles, y reducir el tránsito, incluso con las zonas de bajas emisiones. Oía yo el otro día en el pleno que un concejal decía que no entendía por qué en una ciudad que está al lado del mar, a una zona de bajas emisiones, Santa Mónica, California, también está al lado del mar y es la primera en los Estados Unidos que lo ha aplicado. O sea, esto son cosas de perogrullo, aunque no estamos hablando del CO2, estamos hablando de NO3, eso no se lo van a decir, pero que lo sepan, que lo que estamos hablando es del NO3. Hay que sensibilizar e informar a la sociedad de lo que ocurre, pero contribuir a ello, ustedes pueden creérselo o no. Hay que promocionar el uso de las energías renovables, se está trabajando muchísimo en ello, y hay que adaptar el sector turístico a los impactos del cambio climático. El sector turístico se está adaptando mucho más rápido que nosotros. Las áreas estratégicas son absolutamente todas, no se las voy a detallar, lo tienen ahí, pero son todas. Lo que ustedes se pueden imaginar son áreas estratégicas y lo que hay que ponerse cuanto antes es mano a la obra y empezar a hacer. Porque estamos trabajando en estos momentos en naturalizar la ciudad, como les decía antes, para ser más resilientes, con 5 objetivos, 13 líneas de actuación y 54 acciones que se concretan en medidas que están alineadas con la Agenda 2030. Se las detallo aquí a continuación, en estos 9 campos donde está trabajando el Ayuntamiento de Benidorm. En el sector agrícola, lo poco que hay, pero el horta, los cultivos del paralelo 38, que hay que tenerlos otra vez activos, y además los cultivos nuestros de siempre, y protección del horta. En el tema de residuos, la eficiencia en el sistema de recogida. En Benidorm se recogen 4 horas. Eso es para que le pusieran una medalla a esta ciudad. Y lo estamos consiguiendo que lo reconozcan fuera, en cuantos sitios de Benidorm. No hay ninguna ciudad en España que en 4 horas se recoja la basura. Les puede gustar o no, pero eso es lo que hay, ¿no? Y además, el pleno desarrollo del consorcio MARE, en el tema industrial aquí muy poca industria, pero estudio de adaptación al diseño y medidas de integración. En el tema turístico, como les decía, el que más está trabajando este tema, porque a los hoteleros les interesa, obviamente. La atención adaptativa a la sostenibilidad, porque son las que exigen en los mercados, aunque ustedes vean que hay muchos estudios que digan que lo que más se elige ahora mismo es la sostenibilidad, lo que más se elige es el euro, para ver si me interesa irme de vacaciones, y después del euro pues alguien ve si es sostenible o no, pero eso ahora mismo simplemente es un estudio. Y las mejoras en el sector alojativo. En construcción, hemos tenido hace unos días aquí la reunión de los jóvenes arquitectos europeos hablando por el urbanismo bioclimático, y me lo decían ellos, como me lo dice también mi hija, es que el promotor no me pide que haga una estructura bioclimática que cuesta muchísimo más dinero. En el sistema, en el energético, todo lo relativo a las energías limpias y certificadas, el abastecimiento. En el transporte, la movilidad blanca, la ecomovilidad y los drones, en esto Benidorm ahora veremos, es líder. Los espacios protegidos, la conservación y mantenimiento de los espacios forestales y las iniciativas de retención del CO2, porque siempre está bien que los árboles estén más gordos, nos interesa que la madera. Y la franja litoral, la monitorización de las aguas de la bahía con boyas y mareógrafo y el control de barrancos y vertidos al litoral, que son fundamentales para todo esto. Benidorm no solamente tiene un plan, tiene 2 en el cambio climático, porque en el plan de sostenibilidad turística tiene una mención específica precisamente a esa cuestión, dónde actuar, cómo actuar y por dónde actuar, y encima lo está cumpliendo. Porque hace unos días también Greenpeace ha publicado un informe sobre cómo se está cumpliendo el tema en España, y es buenísimo, porque menos Barcelona, que aprueba raspado, todas las ciudades españolas suspenden categóricamente sus planes, porque es literatura, porque del derecho al trecho va un trecho, y aquí de momento pues lo estamos haciendo lo suficiente bien para haber inscrito ya nuestro nombre en la red española de ciudades por el clima, han sido aceptadas con todas las propuestas y las acciones que está haciendo Benidorm. Ahí está el plan de acción para el clima y la energía sostenible del municipio, que está consiguiendo muchas cosas, reducir el equivalente en emisiones de CO2, 475.000 toneladas menos de CO2, que es lo que se ha conseguido, y al mismo tiempo